Bueno, a continuación va una serie de audios muy corticos donde hablo casi en su mayoritariamente del ego. Son unas conversaciones que tuve en un grupo de WhatsApp y pues me vi fluido y quise copiar y pegar, documentarlas y subirlas a YouTube, así que ahí les va. Por ahí vi que alguien escribió que el ego es todo aquello que no es conciencia. Error, error. Está la conciencia, está el inconsciente y está el subconsciente. El ego se ubica en lo que es el inconsciente y el subconsciente, pero no significa que el ego sea el inconsciente y sea el subconsciente, no. Simplemente se almacena en esa parte de nuestro cerebro y pues no necesariamente es esa parte. Yo antes pensaba eso, yo antes pensaba, claro, el ego es el inconsciente, wow, pero no, en realidad simplemente es una parte de nuestro inconsciente acondicionada, sesgada, totalmente, mm, o sea, poca verdad dentro de esa parte de nosotros. Entonces, pues la idea con el ego es trascender esa no verdad, por no decir falsedad total, que detrás de esa falsedad hay una gran enseñanza, y ese es el famoso ego trascendido, y ese es el trabajo espiritual, trascender el ego, pero no es trascender el inconsciente. El ego no es el inconsciente, simplemente es una parte del mismo. Las bases que fundamentan el ego son nuestros instintos animales. ¿Cuáles son nuestros instintos animales? Pues comer, tener pecho, reproducción, vínculo social. Entonces, pero llega nuestra familia, llega la sociedad a sesgarnos nuestro animal interior, porque las bases del ego son nuestros instintos básicos, que eso no está mal. O sea, tener instintos, somos en parte animales, no es malo tener instintos, no es malo buscar reproducirse, no es malo buscar comer, no es malo buscar alimento, techo, no es malo. Pero llega la sociedad desde que nacemos a meternos el cómo tenemos que conseguir ese tipo de cosas. Y en el cómo está la clave, porque depende del cómo. Si ese cómo viene desde el miedo, si ese cómo viene desde la escasez, si ese cómo viene desde el poner nuestro, nuestro cómo por encima de los otros cómo de los demás, pues ahí es cuando se viene desde el ego. O sea, tener necesidades básicas, por ejemplo, tener tentaciones, por ejemplo, en tener ganas de reproducirse, eso no es del ego, eso es simplemente un instinto animal, pero en mirar morbosamente a una mujer al punto de imaginarse cómo se hace y deshace con ella, entonces ahí es cuando viene el ego, es cuando viene el acondicionamiento. Eso tú no lo traíste de fábrica, eso te lo metieron, ya sea por películas, ya sea porque alguna cosa, la otra, o porque digamos tú quieres pasar por encima de los demás montando una empresa sin importar que le hagas daño a la madre naturaleza, montando una petrolífera. Eso es del ego, eso es simplemente que tu infancia te dijeron que tienes que buscar el dinero a toda costa, buscar el dinero que en otras palabras significa comida, techo. Entonces, pues es el cómo, ¿no? O sea, tener tentaciones no es malo, es el cómo vives tus tentaciones, el desde dónde, si es desde el miedo o es desde el amor. Pues casi literalmente sí, dar tu opinión es un juicio y si es un juicio se dice que es del ego, ¿no? Pero es que el umbral es tan pequeño entre un juicio y entre dar una opinión, que ya depende de el cómo tú lo dices, pero el cómo también depende del receptor, no solamente del emisor, del receptor, cómo se encuentra el día de hoy. Por ejemplo, si tú estás de mal humor, de repente yo te digo algo, yo lo hago desde la mejor intención, pero como tú estás de mal humor, entonces no, usted me está juzgando, y hay que tenga el acondicionamiento de que el ego es no juzgar, no, usted está hablando del ego. Entonces ya entró la defensiva, ya depende. Porque yo incluso a mí me pueden decir algo que para otra persona podría ser un juicio. Pero si yo me encuentro en un estado armonioso, si me encuentro temple, si me encuentro, sí, tranquilo, pueda que no lo tome como un juicio, simplemente lo tome como una opinión. Entonces depende del receptor y el emisor. Así que es un tema que eso no se sabe si es cierto, si es verdad, no lo sé. Solo digo eso. Tú dices que la rabia y la tristeza son del ego. Para mí las emociones son neutrales. Para mí. Y pues lo que importa aquí es el desde dónde de la emoción, desde dónde siento esa emoción. Si el qué pensamientos me deriva esa emoción. Si quizás tengo miedo o tengo rabia desde una rabia o sea, inconmensurablemente desproporcionada a la realidad lógica de la situación, pues en definitiva es una rabia del ego. Pero si es una rabia que te impulsa a tomar una decisión en tu vida, quizás alejarte de alguien que no te valora, quizás tomar tu propio camino para emprender tu propio negocio, alejándote de tu familia que sientes que no te deja avanzar, o cosas como esas, así todas extremas. La rabia
puede ser una emoción positiva. El miedo puede ser, el miedo incluso muchas personas dicen que es la emoción del desarrollo personal. O sea, como la emoción del desarrollo personal puede ser del ego. Entonces, para mí las emociones son neutrales, es el desde dónde. Si tú sientes miedo por miedos irracionales, inconscientes, pues es del ego, pero si tú sientes miedo por algo que tú le das objetividad, le das razón y tú ves que es un miedo racional, pues no es del ego, simplemente es un miedo. Somos animales, los animales tienen miedo, ¿sí? Todos los animales tienen miedo, todos los animales sienten emociones. Somos seres sintientes y porque somos seres sintientes no significa que seamos del ego. Entonces, para mí las emociones son neutrales. Lo que dices ahí sí, efectivamente, se acerca bastante a la realidad, con un pequeño matiz. Y es que nosotros podemos estar pensando hacia el futuro y podemos estar recordando el pasado y no necesariamente es ego. Puede ser simplemente, o sea, curioseando, imaginándonos qué puede pasar en el futuro y recordando qué pasó en el pasado. Se vuelve ego cuando de repente miramos hacia el pasado con reproche, con arrepentimiento, con culpa, o cuando miramos al futuro con ansiedad, con miedo, con que algo terrible va a pasar. Entonces, cuando miramos hacia el futuro terriblemente o cuando miramos hacia el pasado con reproche, ahí es cuando es la voz del ego, porque pues uno puede tener uno puede imaginarse el futuro, imaginarse el pasado, pero de forma neutral, y cuando es de forma neutral no es el ego, simplemente es esa vocecita interior limitante que nos trae en primera mano la ansiedad y en segunda y tercera mano pues es depresión y estrés, etc. Exacto, hay que amarnos en completitud. Sabemos que no somos perfectos, hay que trascender lo erróneo, la mentira interior que tenemos, que para mí es el ego, pero no hay que odiarlo, o sea, es parte de nosotros, es lo que nos tocó. Literalmente estamos aquí viendo una experiencia humana para vivir el ego. ¿Para qué estamos aquí? Para vivir el ego. Porque en definitiva, si no fuéramos humanos, no estaríamos viviendo nada de ego. Entonces, vivámoslo en completitud. Aquí no es el malo de la película. Pero entonces, bueno. Bueno, espero que les haya servido de algo este micro conocimiento express, porque fue poquito, fueron como 8 minutos, 7 minutos. Entonces, pues bueno, soy Jacob Rivera y nos estamos hablando.